$18 millones. Eso costaba la mansión donde dormía la mujer que decía ganar 2 petros al mes. Y ahora, esa misma mujer duerme en una celda de 2 metros por 3, sin calefacción, con una manta de lana y un colchón de 5 centímetros sobre una losa de metal. Bienvenidos a la historia de Cilia Flores. La historia de cómo una abogada de barrio que defendía derechos humanos terminó acusada de liderar una de las redes de narcotráfico más grandes del hemisferio occidental. La historia de cómo la primera combatiente de la Revolución Bolivariana se convirtió en la primera dama del Cartel de los Soles. Y la historia de una mansión. Una mansión frente al mar del Caribe que hoy está en ruinas, con la piscina vacía, los techos con filtraciones y los ventanales rotos. Una mansión que el gobierno de Estados Unidos llama la prueba del crimen. Prepárense, porque lo que van a escuchar en los próximos minutos contiene información que el chavismo intentó ocultar durante más de 2 décadas. Información sobre fortunas escondidas, sobre familiares en nóminas fantasma, sobre sobrinos que traficaban cocaína usando el hangar presidencial, sobre una red de corrupción que convirtió al Estado venezolano en una franquicia del narcotráfico internacional. Y en el centro de todo, ella, la mujer que nunca necesitó dar órdenes en voz alta, porque bastaba con que alguien supiera que estaba al tanto. Esto es la verdadera historia de Cilia Flores. Y créanme, después de esto, nunca volverán a ver la revolución bolivariana de la misma manera. Aquí viene la primera revelación impactante. Cilia Adela Flores nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, una ciudad pequeña en el estado Cojedes, en el centro de Venezuela. Era la menor de 6 hermanos en una familia humilde. A los 4 años, su familia abandonó Tinaquillo y se mudó a Caracas. Se instalaron en Catia y Boquerón, 2 barriadas del oeste de la capital, barrios populares, barrios donde la vida era dura. Pero Cilia tenía algo que la diferenciaba: ambición. Se graduó de abogada en la Universidad Santa María a los 32 años. Tardó más que el promedio, pero lo logró. Se especializó en derecho penal y laboral, y entonces llegó 1992. El 4 de febrero de ese año, un teniente coronel llamado Hugo Chávez intentó dar un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Fracasó, fue capturado y terminó en la cárcel de Yare. Cilia Flores fue una de las abogadas que lo visitó en prisión. Y ahí comenzó todo. Escuchen bien esto. Cilia no solo defendió a Chávez. Se enamoró del proyecto. Se enamoró del poder que veía venir. En 1993 fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos. Se unió al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y conoció a un joven militante que también visitaba a Chávez en la cárcel, un conductor de autobús convertido en activista político. Su nombre, Nicolás Maduro. En un podcast de 2023, Cilia recordó el momento exacto en que lo vio por primera vez. En esa travesía por la liberación de Chávez, andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia, y cuando un muchacho pide la palabra, habló y me quedé mirando. Dije, qué inteligente. Lo que Cilia no dijo en ese podcast es que en ese momento ella llevaba 14 años casada con Walter Gavidia. Tenía 3 hijos, Walter Jacob, Yoser Daniel y Josual Alexander, pero eso estaba a punto de cambiar. El matrimonio terminó. La política había entrado en su vida, y junto con la política, Nicolás Maduro. Aquí viene la segunda revelación impactante. En 1997,
Cilia Flores fue una de las fundadoras del Movimiento 5 República, el primer partido político de Hugo Chávez. Un año después, Chávez ganó las elecciones con el 56% de los votos, y Cilia comenzó su ascenso. En el año 2000 fue elegida diputada a la Asamblea Nacional. En 2005 fue reelegida. Y en agosto de 2006, cuando Nicolás Maduro dejó el Parlamento para convertirse en canciller, Cilia ocupó su lugar. Se convirtió en la presidenta de la Asamblea Nacional, la primera mujer en la historia de Venezuela en ocupar ese cargo. Pero aquí viene lo que nadie cuenta. Durante su gestión, Cilia Flores tomó una decisión que marcaría el futuro del país. Prohibió el acceso de la prensa al Capitolio. Los periodistas ya no podían entrar libremente al Parlamento venezolano. Fue uno de los primeros signos del deterioro democrático que vendría. Y la prohibición se mantuvo hasta 2016, cuando la oposición ganó la mayoría de la Cámara. Pero eso no fue lo más grave. Lo más grave fue lo que estaba pasando dentro de esas paredes cerradas a la prensa. Aquí viene la tercera revelación impactante. El 15 de julio de 2008, un hombre llamado William Díaz, presidente de la Unión de Trabajadores y Empleados de la Asamblea Nacional, hizo una denuncia pública. Lo que reveló ese día sacudió a Venezuela. Díaz explicó que durante el concurso de 2007 para elegir nuevos empleados de la Asamblea, hubo irregularidades masivas. 4 de los 7 miembros del jurado evaluaron a sus propios familiares, y todos esos familiares fueron contratados. La directora de Recursos Humanos, Numidia Flores, era prima de Cilia. Avaló la contratación de al menos 6 de sus propios parientes. La directora de despacho, Magalí Gutiérrez, era nuera de Cilia. Avaló el ingreso de su esposo, Walter Gaviria, su madre y otros 4 familiares. William Díaz presentó una lista completa. 47 familiares de Cilia Flores estaban en la nómina de la Asamblea Nacional. 47 hermanos, primos, sobrinos, cuñados, hijos, nueras, la madre de su nuera, primos de sus hijos, parientes, hasta el 4º grado de afinidad. El Colegio de Abogados de Caracas pidió la nulidad de los concursos. Una dirigente del organismo dijo en conferencia de prensa: "No sé si en Caracas hay muchas flores, pero en la Asamblea Nacional casi todos son flores. Y los que no lo son familia de los hijos de la diputada". ¿Y cuál fue la respuesta de Cilia Flores? Escuchen esto con atención. No negó los hechos. No se disculpó. No prometió investigar. Esto fue lo que dijo: "Aquí ingresó mi familia y yo me siento bien orgullosa de que sean mi familia y los defenderé en esta Asamblea Nacional como trabajadores". Orgullosa. Esa palabra define a Cilia Flores. Orgullosa de colocar a su familia en el Estado. Orgullosa de usar el poder público como si fuera una empresa familiar. Orgullosa de hacer del nepotismo un sistema. El periodista Teodoro Petkov escribió en su vespertino tal cual: "La doctora Flores ha metido parientes hasta el 4º grado de afinidad y, por lo visto, a todos los consanguíneos que encontró". En 2016, cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional, el nuevo presidente del Parlamento, Henry Ramis Alep, denunció que la cifra real de familiares de Cilia en la nómina llegaba a 40. 40 familiares cobrando del Estado. Y esto era solo el comienzo. Aquí viene la 4ª revelación impactante. Cilia Flores y Nicolás Maduro estuvieron juntos durante 2 décadas antes de casarse legalmente. ¿Por qué esperaron tanto? Porque el matrimonio oficial llegó en julio de 2013, 3 meses después de que Maduro ganara las elecciones presidenciales tras la muerte de Hugo Chávez. El timing no fue coincidencia.
Con Maduro en el poder, Cilia pasó de ser una dirigente del partido a ser la primera dama. Pero ella misma rechazó ese título. Maduro declaró públicamente: Cilia no será la primera dama porque ese es un concepto de la alta alcurnia. La bautizaron como primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí viene lo que casi nadie entiende sobre Cilia Flores. Cuando se convirtió en primera combatiente, bajó su perfil público. Dejó de dar discursos, dejó de aparecer en las noticias, se replegó a las sombras. Pero su poder no disminuyó, aumentó. La politóloga Carmen Arteaga, de la Universidad Simón Bolívar, lo explicó así a CNN. Ella tiene todo un trabajo político. Cuando llega a primera dama, pasa a un segundo plano. Pero para muchos, es el poder detrás del trono o una asesora de primera línea. El diario español El Mundo la describió como un animal político, la jefa del ala civil del Partido Socialista Unido de Venezuela, el contrapunto a los militares de Diosdado Cabello. La revista Forbes la nombró la mujer más poderosa de Venezuela. Y dentro del chavismo su nombre circulaba de un modo particular, en voz baja, en advertencias, en frases incompletas. Eso lo sabe Cilia, decían algunos funcionarios, como quien constata un hecho irreversible. Ministros, magistrados y dirigentes aprendieron que discutir con ella no era una opción, que contradecirla tenía consecuencias invisibles pero duraderas. Un traslado, una destitución, una llamada que dejaba de llegar. No hacía falta que levantara la voz. Bastaba con que alguien supiera que estaba al tanto. Aquí viene la quinta revelación impactante. Periodistas, exfiscales y analistas coinciden en algo. La influencia de Cilia Flores sobre el poder judicial venezolano fue decisiva. Zair Mundaray, exfiscal principal de Venezuela, lo dijo sin rodeos. Cilia Flores es una figura fundamental en la estructura de poder y la corrupción del país. El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, en una entrevista con el canal EVTV de Miami, fue aún más directo. Declaró que Cilia Flores es quien dirige y controla a los magistrados del TSJ. Aseguró que en Venezuela no existe la autonomía de poderes, que muchas sentencias del Poder Judicial se toman tras consultarse con la Presidencia de la República clandestinamente, y reveló algo más, que su propia elección como magistrado fue comunicada por Cilia Flores, porque él había sido aliado del oficialismo. El resultado de este control fue devastador. Venezuela pasó más de 2 décadas sin una sola sentencia firme contra el Estado. Más de 20 años sin que un tribunal condenara al gobierno por nada. La justicia dejó de ser un contrapeso para convertirse en un engranaje del sistema. Flores no firmaba resoluciones. No aparecía en los documentos oficiales, pero su nombre o el de alguien cercano aparecía siempre en el recorrido previo a cada decisión importante. No necesitaba un cargo para mandar. Mandaba porque podía. Aquí viene la sexta revelación impactante. Y esta es quizás la más grave de todas. El 10 de noviembre de 2015, 2 jóvenes venezolanos fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, por agentes de la DEA. Sus nombres: Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas. Sus vínculos con Cilia Flores: Campo Flores era su sobrino y ahijado. Flores de Freitas era su sobrino. El cargo: conspiración para importar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. 800 kilos, valorados
en más de 50 millones de dólares. Un funcionario estadounidense presente en el arresto describió la escena así. Parecía que habían salido de un casting. Los dos jóvenes vestían ropa de diseñador. Intentaban ostentar su riqueza y sus contactos. Se inspiraban en figuras como Tony Montana, el narcotraficante de la película Scarface. Pero lo más grave no era su estilo de vida. Era lo que habían dicho a los agentes encubiertos de la DEA. Durante las conversaciones grabadas, los sobrinos de Celia alardearon de su capacidad para mover toneladas de cocaína usando el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía. Dijeron que el cargamento viajaría con la misma discreción que un alto funcionario del Estado. Y en uno de los audios, Campo Flores dijo algo que estremeció los tribunales. Mi mamá está compitiendo en la elección y necesito 20 millones de dólares. El asunto del dinero lo necesitamos para diciembre. ¿Escucharon eso? El dinero del narcotráfico iba a financiar la campaña electoral de Celia Flores a la Asamblea Nacional. Según los fiscales estadounidenses, parte de las ganancias estaba destinada a ayudar a su familia a mantenerse en el poder. El 18 de noviembre de 2016, ambos fueron declarados culpables por un jurado federal en Nueva York. El 14 de diciembre de 2017, el juez Paul Crotty los condenó a 18 años de prisión y multas de $50,000 cada uno. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que familiares directos de un presidente en ejercicio eran condenados por narcotráfico. ¿Y qué dijo Celia Flores? Llamó al arresto un secuestro. Maduro denunció una conspiración imperialista. Y lo más revelador, la pareja presidencial nunca visitó a sus sobrinos en prisión, ni una sola vez. El magnate venezolano Wilmer Ruperti pagó la defensa legal, pero aquí viene el giro más oscuro de esta historia. 2 testigos clave fueron asesinados. 2 semanas antes del arresto de los sobrinos, un venezolano conocido como Hamoudi, que había presentado a los sobrinos a los informantes de la DEA, fue asesinado por proveedores de las FARC. Semanas después del arresto, en diciembre de 2015, el informante principal de la DEA también fue asesinado. El caso de los narcosobrinos demostró que el narcotráfico llegaba al corazón del poder chavista y Celia Flores estaba en el centro. Aquí viene la 7ª revelación impactante. En una de las zonas más exclusivas de República Dominicana, frente a Playa Juanillo, en el enclave de lujo de Cap Cana, se levantaba una mansión valorada en $18 millones. Su nombre, Villa La Caracola. Más de 3,000 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 6,000 metros cuadrados. Diseñada por el prestigioso estudio Campaña Ricart y Asociados. Vistas directas al campo de golf diseñado por Jack Nicklaus. Playas privadas, acabados de lujo, privacidad total. ¿Quién era el dueño oficial? Un empresario llamado Samarc José López Bello. ¿Quién es Samarc López? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como testaferro del exvicepresidente venezolano Tarek El Aissami y representante de los intereses de Nicolás Maduro. En marzo de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra López y El Aissami por violar la ley de designación de capos internacionales del narcotráfico. Y aquí viene la conexión con Celia. El 30 de abril de 2019, mientras en Venezuela la oposición lanzaba la llamada Operación Libertad para intentar derrocar a Maduro, Celia Flores desapareció de Caracas. El periodista peruano Jaime Bailey reveló que había sido trasladada en un avión Bombardier enviado por el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Su destino? Villa La Caracola, la mansión de $18 millones en Punta Cana. Un mes después,
Agentes dominicanos y estadounidenses allanaron la propiedad. Encontraron $25,000 y €18,000 en efectivo, 3 vehículos todoterreno, más de 30 relojes de lujo, joyas y documentos. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló en agosto de 2025 que Villa La Caracola forma parte de un paquete de bienes incautados a la red de testaferros de Maduro, valorados en más de $700 millones. $700 millones. Bondi describió la trama así: una organización mafiosa que opera como un cartel, moviendo millones de dólares manchados por el narcotráfico y la corrupción. ¿Y qué dijo Maduro cuando le preguntaron por la mansión? Si hubiera justicia en este mundo, exigiría una investigación para descubrir quién es el dueño de la mansión. No tengo propiedades, dinero ni cuentas en ningún lugar del mundo y nunca las tendré. Eso dijo el hombre que usaba relojes Rolex y Hublot de miles de dólares. El hombre cuya esposa se refugió en una mansión de 18 millones, mientras el 94% de los venezolanos vivía en la pobreza. Y hoy, esa mansión está en ruinas. La piscina vacía, el jacuzzi abandonado, los techos con filtraciones, los ventanales rotos. La fiscal Bondi la llamó la prueba del crimen, un monumento a la corrupción del chavismo. Aquí viene la octava revelación impactante. El 28 de diciembre de 2025, 5 días antes de su captura, Nicolás Maduro apareció en la televisión estatal venezolana y dijo algo que provocó indignación mundial. No soy ningún magnate. Solo tengo una cuentica de ahorros donde recibo mi salario presidencial. Gano 2 petros al mes. 2 petros. El petro era una criptomoneda creada por el propio gobierno venezolano en 2018 y había dejado de existir oficialmente en enero de 2024. Maduro estaba diciendo que su salario era una moneda que ya no existía. Mientras tanto, investigaciones de la justicia estadounidense revelaban la verdadera fortuna de la pareja presidencial. Mansiones en República Dominicana, varias casas de millones de dólares en Florida, 2 aviones privados, un Dassault Falcon 200 y un Dassault Falcon 900 CX, comprados a través de empresas fantasma y equipados con interiores de lujo, una granja de caballos de carreras, 9 vehículos de lujo, joyas de alto valor, millones en efectivo. El gobierno de Estados Unidos incautó bienes valorados en aproximadamente $700 millones. Y eso, según los expertos, es solo una pizca de la riqueza real. El gobierno de Suiza congeló los activos de Maduro y Cilia Flores, con efecto inmediato tras su captura. La agencia Reuters reveló que Venezuela envió a Suiza más de 100 toneladas de oro durante los primeros 3 años del gobierno de Maduro, cargamentos que acumularon un valor de más de $170 millones. 170 millones de dólares en oro. Mientras el venezolano promedio ganaba 130 bolívares al mes, la Asociación Civil Transparencia Venezuela documentó bienes asegurados a figuras cercanas al régimen por valor de más de 388 millones de dólares solo en el sistema financiero. Inmuebles incautados por más de 149 millones de dólares. Y la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, identificó que parte del patrimonio de la pareja estaba resguardado en cuentas bancarias internacionales, aeronaves privadas y operaciones con oro y criptomonedas. Todo esto mientras Maduro decía: solo tengo una cuentica de ahorros. Aquí viene la 9ª revelación impactante. El término cartel de los soles nació en Venezuela en los años 90. El nombre hace referencia a las insignias de sol que llevan los altos oficiales militares venezolanos en sus uniformes. Los generales de brigada usan un sol, los generales de división usan 2 soles.
Las primeras denuncias apuntaban a generales de la Guardia Nacional que colaboraban con narcotraficantes, principalmente aceptando pagos para permitir el tránsito de cargamentos de droga por suelo venezolano. Pero con el tiempo, el cartel evolucionó. Dejó de ser solo militares aceptando sobornos. Se convirtió en algo mucho más grande. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Nicolás Maduro y varios funcionarios de su administración por cargos de narcoterrorismo. La acusación decía que Maduro participó en negociaciones para asegurar envíos de varias toneladas de cocaína de las FARC a cambio de la entrega de dinero y armas al grupo guerrillero. En 2024, según la acusación, Maduro supuestamente recibió $5 millones en beneficios del narcotráfico. La acusación sustitutiva revelada tras la captura de Maduro en enero de 2026 sostiene que el Cartel de los Soles colaboraba con las FARC, el Tren de Aragua, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el Cartel de Sinaloa y los Zetas de México. La periodista venezolana de investigación Maybor Petit lo explicó así. Hubo un período de la historia en el que el Cartel de los Soles iba creciendo porque iban incorporándose más militares al quehacer del narcotráfico, hasta que llegó un período en que prácticamente el Estado pasa a ser un instrumento de la corporación criminal. El Estado como instrumento del crimen organizado. Eso es lo que Estados Unidos acusa. Y en ese Estado cartel, Cilia Flores no era una espectadora. Era, según la acusación, una pieza clave. Aquí viene la 10ª revelación impactante. La acusación federal contra Cilia Flores la describe como parte integral del entramado corrupto que convirtió a Venezuela en plataforma del narcotráfico internacional. No es solo la esposa de Maduro, es coacusada. Los cargos que enfrenta incluyen conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. La pena máxima, cadena perpetua. La fiscal Pam Bondi fue clara. Las investigaciones revelaron la confiscación de 30 toneladas de cocaína adulterada con fentanilo, de las cuales al menos 7 toneladas estarían directamente relacionadas con el entorno de Maduro. 7 toneladas de cocaína vinculadas directamente al círculo presidencial. Y Cilia Flores, según múltiples fuentes, era el eje del ala civil de ese círculo. El diario El Español de Madrid publicó un reportaje extenso titulado Auge y caída de Cilia Flores, de primera combatiente chavista y colocadora de 40 familiares a presa por narco en Nueva York. En él describen cómo investigaciones periodísticas documentaron propiedades de lujo, cuentas opacas y relaciones con empresarios sancionados vinculados a la primera dama. La nueva imputación federal añadió cargos por narcotráfico y sobornos, incluyendo la acusación de haber facilitado contactos institucionales a cambio de dinero. Dentro de Venezuela, algunos sectores del chavismo la señalan como el verdadero cerebro del régimen. Y no son pocos los que temen que sea una de las primeras en colaborar con la justicia estadounidense a cambio de beneficios carcelarios. Aquí viene la 11ª revelación impactante. La madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron una operación sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Entraron a Venezuela, atacaron instalaciones estratégicas en Caracas y capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Fuerte Tiuna, la base militar donde residía la pareja. Según el abogado de Cilia, Mark Donnelly, ella sufrió lesiones significativas durante el secuestro, incluyendo una fractura y fuertes contusiones en las costillas. En la primera audiencia judicial en Manhattan, Cilia llevaba una venda en la frente. Ambos fueron trasladados primero al buque USS Iwo Jima en el Mar Caribe, luego a la base naval de Guantánamo en Cuba y finalmente a Nueva York.
Hoy están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, conocido como MDC. La misma prisión donde han estado Sean Diddy Combs, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y Luigi Mangione. El consultor de prisiones federales Sam Mangel describió las condiciones así a CNN. Realmente es un infierno. Hay muy poco aire acondicionado. Hay muy poca calefacción. Cada recluso recibe una manta de lana. Duermen en un colchón muy delgado combinado con una almohada de 2 pulgadas sobre una losa de metal. Los reclusos pasan hasta 23 horas encerrados en sus celdas. Cilia Flores probablemente está en la unidad de vivienda especial, conocida como SHU, en confinamiento solitario, separada de Maduro, sin contacto regular con él, despertándose a las 6 de la mañana, con ejercicios al aire libre limitados a 5 horas a la semana, de la mansión de $18 millones en Punta Cana, a una celda de máxima seguridad en Brooklyn, de primera combatiente a reclusa federal. Aquí viene la 12ª revelación impactante. En los años de mayor colapso económico y humanitario de Venezuela, cuando millones huían del país, cuando la inflación destruía los salarios, cuando los hospitales no tenían medicinas, Cilia Flores apareció en televisión con un programa dominical. Se llamaba Con Cilia en Familia. La emisora VTV. El canal estatal. El formato. Un reality show donde la primera combatiente bailaba salsa con su marido, sonreía a cámara, cocinaba, hablaba de temas cotidianos. Era una máscara cuidadosamente construida. La mujer acusada de nepotismo masivo, de controlar la justicia, de estar vinculada al narcotráfico, se presentaba como una figura doméstica, maternal, apolítica. El diario británico The Guardian se burló del programa en 2015, escribiendo otra razón para que nadie vea la televisión estatal. Pero el objetivo era claro: contrarrestar las acusaciones, suavizar su imagen, humanizar a la mujer que mandaba sin dar órdenes. El poder, una vez consolidado, podía permitirse el lujo de la suavidad. Mientras tanto, el país se desangraba. El PIB de Venezuela cayó más de 2/3 entre 2013 y 2022. El 94% de la población vive en la pobreza. Más de 7 millones de venezolanos emigraron. Y Cilia bailaba salsa en televisión. Aquí viene la 13ª revelación impactante. Cilia Flores formaba parte de lo que los analistas llaman el Club de los Cinco, el núcleo duro del chavismo que controlaba la vida pública venezolana. Los 5 eran Nicolás Maduro, el presidente; Cilia Flores, la primera combatiente; Diosdado Cabello, ministro del Interior y líder del ala militar; Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ahora presidenta encargada; Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional. De estos 5, 3 están hoy en prisión en Estados Unidos: Maduro, Cilia y Diosdado. Y Delcy Rodríguez gobierna Venezuela mientras negocia con Washington. El Club de los 5 se desintegró. La revolución bolivariana terminó con sus líderes esposados. Aquí viene la 14ª revelación impactante. Antes de su captura, Cilia Flores ya estaba sancionada por múltiples países. En 2018, Estados Unidos la incluyó en la lista de la OFAC. El entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, declaró: el presidente Maduro se apoya en su círculo íntimo para mantenerse en el poder, mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Maduro respondió: si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí. No se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Su único delito es ser mi esposa. Pero las sanciones siguieron llegando. Canadá la sancionó en 2018 por violaciones a los derechos humanos.
Colombia la sancionó, Panamá la sancionó, la Unión Europea la sancionó, todos por los mismos motivos: socavar la democracia, participar en redes de corrupción, violar derechos fundamentales. Y tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, las sanciones contra los narcosobrinos, que habían sido liberados en un intercambio de prisioneros en 2022, fueron reinstauradas. El cerco se cerraba. Aquí viene la 15ª revelación impactante. Transparencia Venezuela documentó que el nepotismo en el chavismo no era un exceso aislado. Era un sistema. Al menos 7 familias se repartían cargos y nombramientos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de instituciones como el Servicio de Impuestos y los servicios de inteligencia. De las 24 castas familiares que la organización encontró en 2015, quedaban 7 para agosto de 2025. La mayoría estaban vinculadas a Cilia Flores, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia, fue uno de los 47 familiares que ingresaron a la Asamblea Nacional en 2007. Para diciembre de 2024, era director encargado del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería. El sistema funcionaba como un feudalismo moderno. Maduro, Cilia y Cabello colocaban a sus familiares en posiciones clave. Los familiares garantizaban lealtad absoluta. La lealtad garantizaba impunidad. El círculo se cerraba y Venezuela pagaba el precio. Aquí viene la 16ª revelación impactante. En octubre de 2022, algo inédito ocurrió. El presidente estadounidense Joe Biden firmó un indulto para los 2 narcosobrinos de Cilia Flores, Efraín Campo Flores y Frankie Flores de Freitas, condenados a 18 años de prisión por conspirar para importar 800 kilos de cocaína, fueron liberados. ¿A cambio de qué? 7 ciudadanos estadounidenses que llevaban años tras las rejas en Venezuela. 5 de ellos eran exgerentes de Citgo, la filial de PDVSA en Houston, detenidos por acusaciones de corrupción. Los otros 2 eran estadounidenses detenidos en una operación militar desactivada por autoridades venezolanas. El intercambio se realizó en una pista de aterrizaje en la isla de San Vicente y las Granadinas. Los narcosobrinos regresaron a Venezuela como héroes. La decisión generó controversia enorme en Estados Unidos. ¿Por qué liberar a 2 narcotraficantes convictos, familiares directos del círculo presidencial venezolano? ¿Qué mensaje enviaba eso? Y lo más grave, la condena de 18 años había establecido como hecho probado el uso del hangar presidencial para operaciones de narcotráfico. Había establecido que el dinero iba a financiar campañas electorales del chavismo. Había establecido vínculos directos entre la familia de la primera dama y el tráfico internacional de cocaína. Y aún así, los liberaron. Pero la historia no terminó ahí. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, las sanciones contra los narcosobrinos fueron reinstauradas. Y ahora, con Cilia Flores y Maduro en prisión en Nueva York, el caso de los narcosobrinos vuelve a ser central. Según el experto en crimen organizado Pablo Ceballos, esa condena no fue un episodio aislado ni menor. Estableció como hecho probado el uso de un hangar presidencial para operaciones de narcotráfico por parte de familiares directos del círculo presidencial. Para cualquier jurado, ese antecedente debilita de manera severa la tesis del desconocimiento del Ejecutivo. En otras palabras, el caso de los narcosobrinos es la base de la acusación contra Cilia Flores. La prueba de que ella sabía, la prueba de que ella estaba involucrada, la prueba de que el narcotráfico llegaba al corazón del poder chavista. Aquí viene la 17ª revelación impactante. Esta es, quizás, la parte más oscura de toda esta historia. Cuando los narcosobrinos fueron arrestados en Haití en noviembre de 2015, la DEA
Había construido un caso sólido con múltiples testigos e informantes. Pero algo extraño comenzó a pasar. Los testigos empezaron a morir. 2 semanas antes del arresto de los sobrinos, un venezolano conocido como Hamoudi fue asesinado. Hamoudi era la persona que había presentado a los sobrinos con el informante principal de la DEA, conocido como C1. Hamoudi fue asesinado por proveedores de las FARC. ¿Coincidencia? Semanas después del arresto, en diciembre de 2015, el propio C1 también fue asesinado. El informante principal de la DEA en el caso, muerto. Estas muertes sugieren que la operación de narcotráfico era mucho mayor de lo que se reveló en el juicio. Sugieren que había personas muy poderosas, con mucho que perder si los testigos hablaban. Sugieren que el caso de los narcosobrinos era solo la punta del iceberg. ¿Quién ordenó esas muertes? Esa pregunta nunca fue respondida. Pero una cosa es segura. El caso llegaba más alto de lo que el juicio reveló. Y ahora, con Cilia Flores en prisión, esas preguntas podrían finalmente tener respuestas. Aquí viene la 18ª revelación impactante. La fortuna de $700 millones incautada por Estados Unidos no estaba a nombre de Maduro ni de Cilia Flores. Estaba escondida en una compleja red de testaferros. El más importante, Samark José López Bello. López era oficialmente un empresario exitoso. Tenía propiedades en República Dominicana, Estados Unidos y otros países del Caribe. Pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como algo muy diferente. Era el testaferro del ex vicepresidente Tarek El Aissami y representante de los intereses de Maduro. La Villa La Caracola, la mansión de $18 millones donde se refugió Cilia Flores, estaba a su nombre. Pero no solo eso. López compraba propiedades, aviones, vehículos y joyas usando empresas fantasma. Trasladaba bienes entre países para disfrazar la propiedad. Lavaba dinero procedente del narcotráfico a través de transacciones inmobiliarias de lujo. En marzo de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra López y El Aissami por violar la ley de designación de capos internacionales del narcotráfico. La fiscal Pam Bondi reveló que entre los bienes incautados había 2 aviones privados Dassault Falcon, equipados con interiores de lujo, varias casas de millones de dólares en Florida, una granja de caballos de carreras, 9 vehículos de alta gama, joyas de valor incalculable, millones en efectivo, todo a nombre de testaferros, todo diseñado para que Maduro y Cilia pudieran decir: no tenemos nada. Pero el rastro del dinero siempre lleva a algún lugar, y el rastro llevó directamente al círculo presidencial. Aquí viene la 19ª revelación impactante. Mientras Venezuela se hundía en la peor crisis económica de su historia, algo muy diferente estaba pasando en Suiza. La agencia Reuters reveló datos escalofriantes. Durante los primeros 3 años del gobierno de Maduro, Venezuela envió a Suiza más de 100 toneladas de oro. 100 toneladas. Cargamentos que acumularon un valor de más de $570 millones. $570 millones en oro venezolano depositados en Suiza. ¿De dónde salía ese oro? Del arco minero del Orinoco, una región devastada por la minería ilegal controlada por grupos armados y funcionarios corruptos. ¿A dónde iba el dinero? A cuentas bancarias internacionales que Transparencia Venezuela ha rastreado a 20 pascalices diferentes. El 5 de enero de 2026, 2 días después de la captura de Maduro y Cilia, el gobierno de Suiza actuó. Congeló de forma inmediata los activos de Maduro, Cilia Flores y otras personas cercanas. La medida tendrá efecto durante 4 años. Suiza explicó que actuó bajo una ley que permite congelar activos de extranjeros políticamente expuestos cuando hay razones para asumir que fueron adquiridos mediante corrupción.
una gestión delictiva u otros delitos graves. 170 millones de dólares en oro, mientras el venezolano promedio no podía comprar medicinas, mientras los hospitales no tenían luz. Aquí viene la 20ª revelación impactante. El 5 de enero de 2026, 2 días después de su captura, Cilia Flores compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein en el Tribunal de Manhattan. Tenía 69 años. Llevaba una venda en la frente. Según su abogado, sufría de lesiones en las costillas. Cuando el juez le preguntó cómo se declaraba ante los cargos, su respuesta fue clara: no culpable. Se identificó ante la corte como la primera dama de Venezuela, no como la acusada de narcotráfico, no como la sancionada por corrupción, no como la mujer cuyos sobrinos fueron condenados por traficar cocaína. La primera dama. La próxima audiencia está fijada para el 17 de marzo. Hasta entonces, Cilia Flores permanecerá en el MDC de Brooklyn, sin la mansión de 18 millones de dólares, sin los relojes de lujo, sin los aviones privados, sin los 47 familiares en nómina, solo con una manta de lana y un colchón de 5 centímetros. Y aquí llegamos a la ironía más devastadora de esta historia. Cilia Flores comenzó su carrera defendiendo derechos humanos. Visitaba presos políticos en la cárcel, luchaba por los que no tenían voz y terminó acusada de liderar una red que violó los derechos de millones de venezolanos. Terminó en la misma posición que aquellos a quienes alguna vez defendió, tras las rejas, pero con una diferencia crucial. Los presos que ella visitaba en 1992 estaban ahí por intentar un golpe de Estado. Ella está ahí por algo mucho más grave, por narcotráfico, por corrupción, por convertir un país entero en rehén de su ambición. La mujer que dijo estar orgullosa de colocar a 47 familiares en el Estado, ahora duerme sola en una celda de confinamiento solitario. La mujer que controlaba la justicia venezolana ahora enfrenta la justicia estadounidense. La mujer que se refugiaba en mansiones de 18 millones de dólares, ahora tiene un sanitario de acero inoxidable, sin privacidad. Y la mansión de Punta Cana, Villa La Caracola, está en ruinas, con la piscina vacía, los techos con filtraciones, los ventanales rotos. Un monumento a la caída de un régimen, un recordatorio de que el poder, cuando se construye sobre el crimen, termina siempre de... Cilia Flores tenía 69 años cuando las fuerzas estadounidenses entraron a su dormitorio en Fuerte Tiuna. Había pasado más de 3 décadas construyendo poder, desde la cárcel de Yare, donde visitaba a Chávez, hasta el Palacio de Miraflores, donde dormía con el presidente, desde los barrios de Katia hasta las mansiones de Punta Cana, desde defensora de derechos humanos hasta acusada de narcoterrorismo. El arco completo de una vida, el arco completo de una revolución que prometió liberación y entregó esclavitud, que prometió igualdad y construyó una casta de 47 familiares en nómina, que prometió soberanía y vendió el país al narcotráfico internacional, que prometió dignidad y dejó al 94% de la población en la pobreza, y en el centro de todo, ella, la primera combatiente, la mujer que nunca necesitó dar órdenes en voz alta porque bastaba con que alguien supiera que estaba al tanto, la mujer que controlaba magistrados sin firmar resoluciones, la mujer cuyos sobrinos traficaban cocaína usando el hangar presidencial. La mujer que se refugiaba en mansiones de 18 millones de dólares mientras Venezuela se desangraba. La primera dama del Cartel de los Soles. Ahora, reclusa 2026 CF en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. La historia de Cilia Flores no ha terminado. Su juicio apenas comienza.
Las pruebas que Estados Unidos dice tener podrían revelar secretos que el chavismo guardó durante décadas. Podrían revelar las rutas exactas del narcotráfico, los nombres de los testaferros que aún no conocemos, las cuentas bancarias en países que todavía no han sido identificados, los vínculos con carteles mexicanos, con las FARC, con el Tren de Aragua, la verdadera dimensión de la corrupción. Y Venezuela, el país que ella ayudó a destruir, observa desde lejos. 8 millones de venezolanos dispersos por el mundo observan. Las familias que perdieron a sus hijos por falta de medicinas observan. Los presos políticos que fueron torturados mientras ella bailaba salsa en televisión observan. Los millones que huyeron caminando hacia Colombia observan, esperando justicia, esperando respuestas, esperando quizás por primera vez en 25 años que el poder no quede impune, porque si algo demuestra la caída de Cilia Flores, es esto. Las mansiones se derrumban, las fortunas se congelan, los imperios terminan, los testaferros hablan, los documentos aparecen, la verdad sale a la luz. Y al final, todos los criminales, sin importar cuánto poder acumulen, sin importar cuántos familiares coloquen en el Estado, sin importar cuántas mansiones escondan en el Caribe, terminan igual, solos, en una celda de 2 metros por 3, con una manta de lana, un colchón de 5 centímetros, y el peso de sus crímenes aplastándolos lentamente. Villa La Caracola, la mansión maldita, hoy está en ruinas, con la piscina vacía, los techos con filtraciones, los ventanales rotos, el jardín invadido por la maleza, un monumento a la caída de un régimen, un recordatorio de que el poder construido sobre el crimen termina siempre de la misma manera, en escombros. Si este video les pareció impactante, no olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque la historia de Venezuela no ha terminado, porque Cilia Flores aún tiene mucho que contar, porque la justicia apenas está comenzando, y nosotros vamos a seguir contándola. Hasta la próxima.